Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de baseballjaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 162 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 18 de agosto de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el positivo del dominicano Xavier Batista en una prueba antidopaje, el gran debut del cubano Oscar Colás en la NPB y el toque de sacrificio del cubano Alex Guerrero. Luego explicaremos cómo los jugadores extranjeros pueden convertirse en japoneses en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada debemos tocar la noticia más importante y lamentablemente más triste de esta semana, que fue el positivo del dominicano Xavier Batista en una prueba antidopaje de la NPB. Los medios japoneses adelantaron la noticia este sábado 17 de agosto. Lo único que sabemos hasta el momento es que el dominicano Xavier Batista dio positivo en una prueba antidopaje y entendemos que fue una prueba reciente, por lo tanto el equipo tomó la iniciativa de sacarlo del roster activo mientras se realiza la investigación respectiva. Como estamos apenas al principio, al verdadero principio del suceso, hay mucha información que no sabemos. No sabemos en este momento por cuál sustancia dio positivo Xavier Batista. No sabemos qué tipo de medidas disciplinarias tiene en mente la NPB para su caso o su equipo, de acuerdo a lo que sucedió. De manera que todavía tenemos que esperar probablemente mes y medio, algo así. Es el periodo, de acuerdo a la experiencia pasada en casos similares, es más o menos el periodo que se tarda la NPB en completar su investigación. Antes que nada, lo primero que va a ocurrir es que tiene que hacerse una segunda prueba. Esto es estándar en todas las pruebas antidopaje de cualquier deporte. Una vez que se sabe o se tiene el resultado de esa prueba que da positiva, al jugador o al atleta se le hace una segunda prueba para confirmar que el resultado de la primera no fue un error. En el 100% de los casos la segunda prueba confirma el positivo de la primera. La única excepción, que nunca la hemos escuchado por cierto, pero la única excepción para ese tipo de casos sería algo realmente increíble, como que se hayan confundido las pruebas de dos jugadores distintos o algo así, y por lo tanto realmente no dio positivo, sino que por error se tomó en cuenta la prueba de un jugador distinto, algo así. Pero realmente, salvo que sea un caso extremadamente extraordinario como ese, la segunda prueba siempre confirma el positivo de la primera, de manera que tenemos que asumir desde ya que la segunda prueba va a dar positivo también. Una vez que se confirma el positivo en la segunda prueba, entonces comienza la investigación de la NPB. Tanto la NPB como el equipo se van a sentar con el jugador, le van a pedir una explicación de lo ocurrido, van a escuchar su lado de la historia. Si el jugador pues, considera que él es inocente de lo que está ocurriendo, él tratará de defenderse, le van a dar la oportunidad de defenderse. Una vez que termine esa entrevista, una vez que la liga y el equipo terminen su investigación, entonces la liga va a publicar el reporte de la investigación y va a anunciar la penalidad que se le va a dar al jugador. Y después de que ellos anuncien la penalidad, pues el jugador va a tener siempre la posibilidad o el chance de apelar a cualquier sanción que la liga decida. Y después de que la liga anuncie su sanción, pues el equipo también tomará una decisión en relación a qué hacer con el jugador. Ahora, repetimos, de acuerdo a la experiencia pasada, que lamentablemente es reciente, tenemos un caso el año pasado con el mexicano Jeffer Amador y un caso este año con el mexicano Joey Meneses, ya podemos saber básicamente cuáles son todas las alternativas, cuáles son todos los escenarios que podría enfrentar Batista en las próximas semanas. Básicamente hay tres opciones. Una de ellas es que ese positivo haya sido un error del lado del laboratorio o como dijimos, un caso extrañísimo en el que se hubiese tomado el resultado de una prueba de otro jugador y se le haya asignado a él por error, cosa que realmente no creemos que haya pasado. Por lo tanto, repetimos, tenemos que asumir que la prueba, el positivo sí fue
correcto, digamos, que no fue un error en términos de que se tomó el resultado de un jugador distinto. Las otras dos opciones son entonces que haya dado positivo por un diurético, que son sustancias que ayudan a enmascarar, ayudan a esconder la presencia de esteroides y hormonas de crecimiento humano, que son las sustancias que sí ayudan a los deportistas a mejorar su rendimiento físico. Y la tercera posibilidad es que haya sido precisamente un esteroide o una hormona de crecimiento humano. Ahora, ¿qué ocurriría en ambos casos? En el caso de los diuréticos, tal cual como ocurrió con el mexicano Jafet Amador el año pasado, la liga probablemente va a sancionar a Batista por 6 meses, tal cual como lo hizo con Amador el año pasado, tras los cuales, si el equipo no lo despide, él va a tener la posibilidad de continuar su carrera en la NPB. Ahora, si dio positivo por esteroides o por hormona de crecimiento humano, lo más probable, como ya lo vimos en el caso de Joey Meneses este año, como lo vimos 2 veces en la temporada 2008 con el venezolano Luis González y el español Dani Ríos, las ligas lo va a sancionar por un año completo. Un año calendario, 365 días no va a poder jugar. Y su equipo de inmediato lo va a dejar libre. Le va a cancelar su contrato y lo va a dejar libre. Y además de eso, ningún otro equipo japonés lo va a contratar nunca más. Por lo tanto, eso se va a convertir en una sanción de por vida, en un veto de por vida en la NPB, cosa que sería extremadamente triste porque Batista apenas tiene 27 años, tuvo un debut sensacional en la liga hace 2 años, recuerden, conectó un jonrón de 2 carreras en sus 2 primeros turnos en la liga y ambos fueron como bateador emergente. Conectó 25 jonrones el año pasado, este año ya tiene 26, iba camino a los 30. Y no solo eso, está liderando el equipo de Hiroshima en jonrones. En este momento es el jugador del equipo con más jonrones y tenía o prometía muchísimo para el futuro. Se ha convertido en uno de los principales motores ofensivos del equipo y un equipo además que está peleando por el título de liga y no tenerlo a él. El manager, de hecho, el manager Koichi Ogata del equipo de Hiroshima dijo que esto duele muchísimo, no solo por la posibilidad de perder a Batista, sino por el momento en que se está perdiendo. Están perdiendo en medio de una carrera en la que el equipo está tratando de defender su título. De manera que es una noticia triste en general, muy, muy mala, muy triste. Y lamentable, además la historia de Batista era tan buena. Batista fue un muchacho obviamente con mucho talento que fue a jugar en las grandes ligas, lamentablemente no pudo tener éxito en las ligas menores, nunca lo subieron. Se retiró momentáneamente del béisbol porque pensó que bueno, que no voy a ir a ninguna parte con esta carrera, me voy a dedicar a hacer otra cosa. Y surgió finalmente la oportunidad de venir a jugar a Japón, fue a la Academia de Béisbol de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, después llegó a Japón a jugar con el equipo menor de Hiroshima, fue promovido y desde entonces se ha convertido en una superestrella, se ha convertido en una sensación para el equipo de Hiroshima y que todo ese trabajo, toda esa gran historia, todo ese gran éxito se tire a la basura en este momento básicamente, se interrumpa todo, se detenga abruptamente y no continúe más, va a ser una pena terrible. Obviamente tendrá el chance de jugar en la República Dominicana, tendría el chance de jugar en el futuro en México, etcétera. Pero caramba, en Japón es la liga que le había dado todo lo que tiene, pues la liga en la que finalmente había triunfado, había demostrado qué buen jugador es y ver todo esto interrumpido por este positivo pues sería súper, súper triste. Esperemos que no sea así, esperemos que sea un diurético, digamos, que sigue siendo algo malo, si igual le va a valer una suspensión de 6 meses, pero por lo menos no va a terminar su carrera en la NPB, siempre y cuando el equipo no lo despida, por supuesto. Tiene que tener el apoyo del equipo para poder continuar. Pero crucemos los dedos para que ese sea el caso, porque repetimos, si es por un esteroide o una hormona de crecimiento humano, pueden estar totalmente seguros que ya se acabó la carrera de Batista en la NPB, cosa que repetimos sería muy, muy, muy triste. Pero si eso fue lo que ocurrió, pues no hay nada más que podamos hacer. Los esteroides no entran al cuerpo humano por sí solos, pues, o por error. Simplemente el jugador tiene que haberlo tomado de alguna u otra manera. Y si se le descubrió, pues no hay nada más que podamos hacer. Nadie puede defenderlo. Pero esperemos que ese no sea el caso. Esperemos que haya sido, como en el caso de Jafet Amador, un error, una sustancia que se estaba tomando que no sabía que contenía ese tipo de sustancias prohibidas, que obviamente no lo libera de culpa, sigue siendo culpable por no tener cuidado con lo que estaba consumiendo, pero al menos existe
hay una excusa, existe una excusa para decir, mira, no es que estaba tratando de hacer trampa, me descuidé y cometí un error y bueno, perdónenme, por favor, permítanme seguir jugando, etcétera. Pues eso podría permitir que continúe su carrera en Japón, pero repetimos, si es un esteroide, pues se acabó todo y no hay nada más que podamos hacer. De manera que, repetimos, en más o menos mes y medio, a principios de octubre, probablemente sepamos ya cuál va a ser el destino de Xavier Batista en el béisbol japonés y si va a poder continuar jugando en la liga o no. Lo que sí sabemos desde ya es que su temporada 2019 se acabó, no va a poder jugar, sea esteroide, sea diurético, la mínima sanción que va a recibir son 6 meses, por lo tanto ya no va a poder jugar por este año y si tiene el chance de continuar jugando en la NPB, lo más probable es que no pueda jugar. O bueno, en ese caso sí podría jugar, si lo suspenden 6 meses, sí podría jugar a principios, desde el principio de temporada del año que viene. Pero pues habrá que esperar, no tenemos idea qué va a pasar en este momento, pero obviamente las dos opciones son una opción más o menos y una opción realmente mala. Esperemos que sea la opción más o menos y que pueda continuar su carrera en la NPB. Ahora, hablando de algo mucho más positivo y alegre, tenemos que mencionar el gran debut del cubano Oscar Luis Colás en la NPB que ocurrió hoy domingo, un partido entre los Leones de Seibu y los Halcones de SoftBank, que es el equipo para el que juega Colás. Le conectó un jonrón en su primer turno al bate. De hecho, en el primer lanzamiento que vio, conectó un jonrón, corrió las bases, levantando la mano, muy emocionado por el batazo que había conectado. Llegó al dugout y los compañeros de equipo le dieron lo que llaman el tratamiento silencioso. Pretendieron que nada había pasado y nadie se paró a saludarlo, hasta que después se levantaron todos al mismo tiempo y empezaron a abrazarlo y a felicitarlo por el jonrón. Nos preguntamos si eso fue un gesto que copiaron de lo que ocurrió con Shohei Ohtani. Recuerden que Shohei Ohtani el año pasado, cuando conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, los angelinos de Los Ángeles, sus compañeros de equipo, le hicieron exactamente lo mismo. Él entró al dugout y nadie lo estaba viendo ni se paró a felicitarlo, y después todo el mundo de un golpe lo abrazaron y lo felicitaron por el jonrón que había conectado. Nos preguntamos si eso fue una especie de homenaje, una especie de copia de lo que le ocurrió a Shohei Ohtani el año pasado, porque recuerden, hay ciertos medios japoneses que se refieren a Colás como el Shohei Ohtani de Cuba, porque él también es lanzador y es un bateador muy bueno, de manera que ya debutó pues con su primer jonrón en la máxima categoría de la NPB. Vamos a ver si algún día lo ponen a lanzar, no tenemos idea, pero sería interesante verlo hacer ambas cosas en la liga japonesa. De cualquier forma, pues excelente noticia. Ya hace un par de meses quizás habíamos anunciado o habíamos dado la noticia de que el equipo lo había promovido a su roster de 70, le había dado un contrato de Liga Mayor y eso significaba que podía debutar en cualquier momento. Que por cierto, hay que anunciar también que el ascenso de Colás al primer equipo de SoftBank significa el descenso de Alfredo Despaine, quien jugó 3 partidos nada más esta semana. Después de eso no ha vuelto a jugar. Suponemos que es algún tipo de molestia física o algo y el manager quiere darle descanso y aprovechó para subir a Colás y hacerlo debutar en el primer equipo de los Halcones de SoftBank. Según un artículo que leímos en internet, este es el noveno, o Colás se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NPB en conectar un jonrón al primer lanzamiento que vio en la liga. También tenemos, y esos son muchos más, serán algo así como 90, no recordamos la cifra exacta, pero la cantidad de jugadores que han conectado un jonrón en su primer turno en la NPB. Y hay varios latinos. En años recientes recordamos al venezolano José Celestino López, conectó un jonrón en su primer turno al bate en su debut en la NPB en el año 2013. Al año siguiente, el también venezolano Ernesto Mejía, lo mismo, conectó un jonrón en su primer turno al bate en la NPB. Y hace 2 años, precisamente, el dominicano Xavier Batista conectó un jonrón de 2 carreras, por cierto, en su primer turno al bate en la NPB. También, si mal no recordamos, el panameño Julio Zuleta o algo así, por lo menos un latino más ha conectado un jonrón en su primer turno al bate en la NPB, y es probable que otros también lo hayan hecho. Lo que pasa es que no tenemos los datos para confirmarlo, pero repetimos, al menos recientemente 3 latinos en los últimos 6 años han conectado jonrones en su primer turno al bate en la liga. Colás también elevó a 271 el número de latinos que han jugado en la NPB, en la máxima categoría de la NPB hasta ahora, y también elevó a 32 el número de cubanos que han visto acción en al menos un inning
o una entrada en la máxima categoría de la NP. De manera que felicidades a Colás, qué bueno tenerlo ya debutando, ya con el primer equipo de SoftBank y a ver qué tan lejos puede llegar. Lo más probable es que después de 10 días lo bajen y vuelvan a subir a Despaine. Después de todo el equipo está camino a ganar otro título de liga y no quieren perder su ritmo ofensivo. Sin embargo, si sigue bateando bien como ahora, pues es probable que veamos a Colás quedarse un tiempo más en el equipo mayor. Hablemos también de otra noticia curiosa que tuvimos esta semana. Fue el toque de sacrificio del cubano Alex Guerrero en el partido de ayer sábado ante los Tigres de Hanshin en el Tokyo Dome. Esta es la primera vez que Guerrero hace un toque de sacrificio. El partido estaba cerrado. Si mal no recordamos, Yomiuri estaba en desventaja. Y los dos primeros bateadores del inning conectaron un sencillo cada uno, de manera que tenían hombres en primera y segunda sin out. Eso en un partido cerrado, eso resulta automáticamente en un toque de sacrificio para avanzar a los jugadores. Y a pesar de que era Guerrero, que es un bateador de poder en el plato, el manager Tatsunori Hara, que es un manager muy tradicional en Japón, decidió pues a pedirle a Guerrero que hiciera un toque de sacrificio. Guerrero por su parte no protestó, él obedeció su orden y realizó un toque de sacrificio exitoso para avanzar a los jugadores. Y lo más chistoso es que ese toque de sacrificio generó una ovación sensacional en el Tokyo Dome. Los fanáticos se enloquecieron con el gesto y lo aplaudieron y lo felicitaron por haber hecho el trabajo, porque recuerden, en Japón no hay mayor honor que sacrificarse en beneficio del equipo. Es decir, para un cuarto bate hacer un toque de sacrificio para avanzar los jugadores, no hay mayor honor que ese en la liga. De manera que los fanáticos lo reconocieron y le aplaudieron y lo felicitaron por haber hecho el trabajo en su momento. Y Yomiuri terminó ganando el juego, de manera que fue una noche redonda, digamos, para el cubano Alex Guerrero. Y nos encanta el hecho de que haya hecho su trabajo y haya sido reconocido por eso, por haber hecho su trabajo por los fanáticos japoneses. Y repetimos, este es el primer toque de sacrificio que hace Guerrero desde que debutó en la NPB en el año 2017. Hablemos también de otra cosa bien curiosa que pasa muy rara vez en la NPB, pero que sí tuvimos la oportunidad de presenciarlo esta semana, y fue la casi pelea, porque no fue una pelea realmente, pero fue una casi pelea, estuvo muy cerca de serlo, entre los Leones de Seibu y los Leones de Orix, perdón, los Búfalos de Orix, queremos decir, y los Leones de Seibu en el MetLife Dome de Tokorozawa. Eso fue el martes 13 de agosto, y el MetLife Dome es el estadio de los Leones de Seibu. Repetimos, esto fue casi una tangana, no fue especialmente una pelea, pero casi llegó a ese término. Y repetimos, esto es muy raro en la NPB, esto casi nunca se ve, y cuando se ve, por lo general son todos extranjeros los que protagonizan la pelea. Los jugadores japoneses jamás se meten o se lanzan al terreno a golpearse los unos a los otros. Eso no existe básicamente en Japón. Pero esto fue lo que ocurrió y tuvimos la oportunidad de ver el partido y analizarlo, de manera que queremos contarles la anécdota porque fue bien interesante. En el partido entonces el martes 13 de agosto entre Orix y Seibu en el MetLife Dome de Tokorozawa, el abridor de los Leones de Seibu, Hiromasa Saito, golpeó a dos bateadores de los Búfalos de Orix. El primero fue el primer bateador del partido, que no podemos ni siquiera decir que lo golpeó, lo rozó apenas. La pelota le rozó probablemente el protector del codo. Era un bateador zurdo. Hiromasa Saito también es zurdo, de manera que él lanzó una recta alta y pegada y la pelota le rozó, no le pegó ni nada, le rozó el protector del codo al bateador en el plato. Y decimos que lo rozó porque incluso el bateador tuvo que decirle al umpire: mira, me golpeó la pelota, me rozó. Y el umpire dijo: ok, sí, tienes razón, vete a la primera base. De manera que eso ni siquiera fue un golpeado, fue un rozado, digámoslo. La pelota rozó el codo del bateador y por eso lo mandaron a la primera base. En el tercer inning, Hiromasa Saito seguía lanzando por los Leones de Seibu. En esta ocasión hizo un lanzamiento similar, alto y pegado, y le golpeó otra vez en el protector del codo al bateador de turno, que en este caso era Shunta Goto, que es un bateador derecho, si mal no recordamos. De manera que no vemos en ninguna ocasión intención por parte del lanzador. La pelota se le escapó, le terminó pegando, repetimos, ni siquiera en el cuerpo, en el codo o en la parte de atrás del brazo
al bateador que trató de retirarse de la pelota y la pelota le terminó pegando en el brazo. Ahora, el problema de todo esto es que en esa ocasión el coach de primera base de los Búfalos de Orix se tomó la cuestión como si hubiese sido intencional y se fue al montículo a reclamarle cara a cara al jugador el hecho de que él le había pegado intencionalmente la pelota al bateador. De hecho, el bateador, cosa extrañísima en Japón, después de que recibió el pelotazo, comenzó a caminar hacia el montículo, viendo al lanzador con cara amenazante sin decir nada. Si uno ve la repetición de la escena de lo que ocurrió, el jugador no estaba diciendo absolutamente nada. Tenía la boca cerrada, pero tenía cara de que no estaba contento, por supuesto, y comenzó a caminar hacia el montículo. El umpire rápidamente lo paró y lo desvió y le dijo, no, ve al dugout. Y no pasó nada. El problema es que en ese momento el coach de primera base de Orix se fue corriendo al montículo a reclamarle cara a cara al lanzador lo que había hecho. Lo empujó, incluso lo empujó. El lanzador Saito, como es costumbre en Japón, se quitó la gorra, hizo una reverencia, pidió perdón, explicó que no había sido a propósito. Incluso después de que el coach lo empujó, él se mantuvo quieto, él no levantó las manos, no se puso a pelear nada. Él trató de, como es costumbre, de calmar las cosas para que no pasara de ahí. Entonces los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno, unos empujones, unos alones también, pero no hubo golpes como ocurre en una típica pelea en las grandes ligas o en las ligas latinoamericanas. Los umpires entraron, calmaron a todo el mundo, sacaron a la gente de terreno y el partido continuó. Y ahora sabemos total y absolutamente que el lanzamiento de Saito no fue a propósito porque las bases estaban llenas. ¿Quién va a golpear a propósito un bateador con las bases llenas para que anote una carrera? Eso no existe. De manera que, repetimos, y ni siquiera le pegó en el cuerpo, le pegó en el codo, fue un lanzamiento alto y pegado. El bateador trató de quitarse, pero la pelota le terminó pegando en el brazo, de manera que no fue una cosa que le pegó en la cabeza, ni mucho menos. Simplemente no sabemos por qué el coach de primera estaba molesto y se fue a empujar al lanzador, y eso creó que las bancas de ambos equipos se vaciaran y todos los jugadores saltaran al terreno, cosa que, repetimos, es extrañísima en Japón. Esto casi nunca ocurre. ¿Qué ocurrió entonces? En el inicio del cuarto episodio, el abridor de los Búfalos de Orix, quien fue Ryosuke Moriwaki, no, perdón, ese no fue el lanzador era, se nos perdió aquí el nombre, el abridor de los Búfalos de Orix terminó, sí fue Moriwaki, creemos, el relevista de Seibu fue Ryosuke Moriwaki el que golpeó al bateador en el tercer inning. De cualquier forma, lo que ocurrió fue en el inning siguiente, el abridor de los Búfalos de Orix, Taiki Tajima, golpeó al receptor Tomoya Mori. Que algunos pudieron interpretar como una venganza, pero primero también sabemos que no fue venganza porque la cuenta estaba en 2-1. Es decir, si lo iba a golpear a propósito, lo golpea en el primer lanzamiento. No va a estar lanzando primero para pretender que no está haciendo nada y después pegarle al bateador. Segundo, en ese caso, cuando el abridor de Tajima, el abridor de Orix, golpeó al bateador, nadie saltó al terreno, nadie reclamó, el bateador se molestó, por supuesto, y también ayudó el hecho de que el umpire del home plate de inmediato expulsó a Tajima y le dijo que se fuera del partido. Ahora, no entendemos si fue porque consideró que o porque estaba actuando rápidamente para evitar cualquier tipo de pelea, o si fue por otra cosa que existe en Japón y que no existe en las grandes ligas, que es la regla del lanzamiento peligroso. Si el umpire considera que una pelota fue un lanzamiento peligroso, es decir, le pasó cerca de la cabeza o casi le pega al bateador, incluso si no le pega la pelota, pero si el umpire considera que fue un lanzamiento peligroso, él puede expulsar al lanzador del partido, y eso fue lo que ocurrió. Vamos a retroceder un momento perdón que nos saltamos algo aquí que no había sido, que no contamos al principio. Primero, el abridor de Seibu en el partido, Hiromasa Saito, golpeó a dos bateadores. El primero que lo rozó, como lo dijimos en el primer inning, y al segundo al que golpeó en el tercer episodio, perdón.
que fue sin querer, ya dijimos que eso no fue sin querer. En el cuarto episodio entonces fue cuando realmente se vaciaron las bancas. El relevista de Seibu, Ryosuke Moriwaki, golpeó al receptor Kenya Wakatsuki de los Búfalos de Orix. Ahí fue cuando se vaciaron las bancas y cuando el coach de primera se fue a reclamarle al lanzador, y fue el momento en que las bases estaban llenas y que sabemos que no fue un lanzamiento intencional porque con ese golpeado anotó una carrera. Y después en el cierre del cuarto episodio entonces fue cuando el abridor de Orix, Daiki Tajima, golpeó al receptor Tomoya Mori, también sin querer, igualmente en el brazo. Hubo 4 golpeados en ese partido y ninguno de ellos fue en el cuerpo, todos fueron en el brazo. Y repetimos, ninguno de ellos fue intencional. Vimos el partido, revisamos la escena una y otra vez, los distintos momentos en que fueron los golpes, y realmente no hay señal alguna de que eso fue intencional, de manera que no sabemos qué es lo que le pasaba al coach de primera base de Orix en ese partido, pero creó una tormenta en un vaso de agua porque, repetimos, cada vez que en Japón un lanzador golpea a un bateador, siempre se toca la gorra y pide disculpas, hace una reverencia indicando que no fue intencional, y el bateador, a pesar de que se molesta, normalmente camina primera sin meterse en ningún tipo de problema, sin tratar de buscar una pelea, excepto por supuesto cuando se trata de jugadores extranjeros que sí salen como corren desaforados al montículo a tratar de empezar una pelea con el lanzador. De manera que fue un caso curioso, repetimos, esto es muy rara vez ocurre en la NPB, pero fue curioso y fue bueno analizarlo porque, repetimos, después de que vimos con cuidado cada uno de los lanzamientos y cada uno de los bateadores que fueron golpeados, está totalmente claro que ninguno fue con intención, ninguno fue intencional. Y bueno, queríamos compartir esta noticia con ustedes, este hecho con ustedes, porque, repetimos, es bien raro en la NPB. La semana pasada habíamos hablado de lo cerrada que estaba la carrera por el título de la Liga Central este año, cuando teníamos a Hiroshima, a Yomiuri y a Dena, 3 equipos que estaban separados por apenas 2 juegos o 2 juegos y medio de distancia en los 3 primeros lugares de la clasificación de la Liga Central. Lamentablemente ya se enfrió esa carrera por el título porque los Gigantes de Yomiuri ganaron 5 de 6 esta semana y le sacaron ya 5 juegos de ventaja al segundo lugar, que en este momento lo ocupan las Estrellas de Dena. Dena perdió 3 partidos seguidos con las Golondrinas de Yakult, razón por la cual Yomiuri sacó una distancia tan grande. Uno de ellos muy doloroso. El primer partido de esa serie, Dena estaba ganando 4-2 en el cierre del 9º inning, cuando llegó su cerrador estrella, Yasuaki Yamasaki, y Yamasaki terminó permitiendo 2 honrones que remolcaron 3 carreras y dejaron el terreno a Dena. Después el partido al día siguiente lo perdieron por 1 carrera y el último sí ya lo perdieron por una paliza. Pero fueron 3 derrotas consecutivas que realmente permitieron que Yomiuri sacara ventaja en el liderato. Luego, en los 3 partidos siguientes, Dena se enfrentó a Hiroshima y ganó 2 de esos 3 partidos, cosa que está muy bien, pero obviamente terminó perdiendo 4 juegos y ganando solamente 2 esta semana, y eso permitió que Yomiuri se escapara ahora en la punta. Y Hiroshima, por su parte, perdió 2 de 3 juegos contra Yomiuri, y después perdió 2 de 3 juegos contra Dena, de manera que también terminó ganando 2 partidos nada más y perdiendo 4 esta semana, y por eso ahora Hiroshima está 1 juego por detrás de Dena, de manera que está Yomiuri en el primer lugar como ocurría la semana pasada. Dena está a 5 juegos de Yomiuri en el segundo, y después Hiroshima está a 6 juegos de la punta y a 1 juego de Dena en el tercer lugar. Obviamente todavía queda mucho camino por recorrer, las cosas pueden cambiar, tanto Dena como Hiroshima se pueden acercar otra vez a los Gigantes de Yomiuri, pero repetimos, lo que estaba bien cerrado y emocionante la semana pasada, ya esta semana se enfrió porque Yomiuri se escapó otra vez en la punta, y pues no sabemos qué tan lejos puede llegar. De pronto tiene una racha ganadora y saca ventaja de 10 o algo así, y eso ya a esta altura de la temporada prácticamente cerraría la carrera por el título. Esperemos que no sea así, esperemos que se vuelva emocionante otra vez, pero obviamente pues hay que reconocer que ya se enfrió un poco esa carrera que estaba bien emocionante por el título de la Liga Central.
Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana. El cubano Alfredo Spina, repetimos, tuvo una semana muy buena. Conectó 3 honrones, empujó 8 carreras y anotó 4 en apenas 3 partidos y batió 455 en esos 3 juegos. Lo que pasa es que, repetimos, lamentablemente está sufriendo algún tipo de molestias, lo sentaron por varios juegos y ya hoy domingo lo bajaron al equipo menor para permitir al cubano Oscar Colás debutar en la NPB. De manera que excelente semana para Despaine, pero lamentablemente lo bajaron. Va a estar por lo menos 10 días fuera del roster. Esperemos que pueda regresar sin ningún tipo de problemas, pero obviamente pues es triste no saber qué es lo que va a ocurrir con él. El cubano Alex Guerrero tuvo una semana muy buena también, conectó un jonrón, empujó 6 carreras, anotó 2 y también tuvo este famoso toque de sacrificio que fue muy aplaudido por los fanáticos del Tokyo Dome. El cubano Leonis Martín también tuvo una buena semana, conectó 2 jonrones, que fueron 2 jonrones solitarios, empujó 2 carreras nada más, pero anotó 5, tuvo una semana productiva para Martín. El dominicano Steven Moya también tuvo una semana muy productiva, conectó un jonrón nada más, pero empujó 6 carreras y anotó 2. Y el venezolano Ernesto Mejía no conectó jonrones, pero sí remolcó 4 carreras y anotó 4 también. Y batió para 333 esta semana, cosa que lo coloca obviamente entre los jugadores más destacados de la semana. Y finalmente hablemos de los abridores latinos que tuvimos 5 esta semana. El lunes el cubano Onelki García lanzó 7 entradas completas, permitió 7 hits, un jonrón, 4 carreras, ponchó a 10, otorgó nada más un boleto, pero lamentablemente perdió porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. Su marca quedó en 2-6 y su efectividad... a pesar de la derrota, su efectividad bajó a 5.16. Hoy domingo 18 de agosto, García lanzó otra vez. En este caso solamente fueron 4 entradas completas, 5 hits, permitió 3 carreras, ponchó a 2, otorgó 2 boletos, perdió el partido. Es su tercera derrota consecutiva, por cierto. Tiene ahora récord de 2-7 y una efectividad que subió ahora a 5.24. El martes 13 de agosto el turno fue para el dominicano Christopher Mercedes, que lanzó 6 entradas completas, 6 entradas y un tercio, perdón. Permitió 5 hits, una sola carrera, ponchó a 10, otorgó un boleto. Lamentablemente se fue sin decisión porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. Por lo tanto, su récord sigue en 7-6, 7 victorias y 6 derrotas, y su efectividad bajó a 3.63. El dominicano Enny Romero el viernes 16 de agosto lanzó 4 entradas y un tercio, permitió 4 hits, un jonrón, 2 carreras, ponchó a 5, otorgó 2 boletos, se fue sin decisión. Por lo tanto, su récord se mantiene en 6-9 y su efectividad también se mantuvo en 4.30. Ayer sábado 17 de agosto el dominicano Smiley Montilla realizó su segunda apertura, lamentablemente, segunda apertura para los Carpas de Hiroshima. Lamentablemente duró 2 entradas nada más, permitió 4 hits, un jonrón, 2 carreras, 5 ponches, otorgó 3 boletos, perdió el partido. Por lo tanto su récord está en 0-2 y su efectividad subió a 14.54. Hoy domingo 18 de agosto el cubano Ariel Miranda lanzó 4 entradas y un tercio, permitió 5 hits, 4 carreras, 4 ponches, 2 boletos, se fue sin decisión. Por lo tanto su récord se mantiene en 6-3 y su efectividad subió a 3.82. Estos fueron todos los abridores latinos que vieron acción esta semana, 5 en total, incluyendo al cubano Nelky García, que realizó 2 aperturas esta semana. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 12 de agosto con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de la edición 2019 de los uniformes alternativos de la NPB. Explicamos pues la costumbre de cómo son los uniformes alternativos, que es algo que cada equipo, casi todos los equipos de la NPB lo utilizan durante la temporada en varias ocasiones, por cierto. Casi todos los equipos tienen 4, 5 y hasta 6 uniformes distintos cada temporada. Tienen el uniforme original, tanto de visitante como de local.
Tienen un tercer uniforme que utilizan de vez en cuando y luego tienen uno, dos o incluso tres uniformes alternativos que utilizan en distintas celebraciones y eventos que hacen durante la temporada. Hablamos en esa ocasión de que desde nuestro punto de vista o para nuestro gusto, los uniformes alternativos a Nippon Ham son los mejores, los más bonitos, los más elegantes, los que tienen mejor diseño. El uniforme de las estrellas de Dena también es muy bonito, el uniforme alternativo. También los halcones de SoftBank tienen uniformes alternativos muy buenos. Mientras que los búfalos de Oryx y especialmente este año los marinos de Lotte tuvieron un uniforme alternativo que nos pareció el peor de todos. Una camisa así estilo hawaiana con palmeras y flores y como un azul cielo con colores verdes y rosados. Una mezcla que realmente nos pareció muy muy mala. Como uniforme de béisbol al menos no parece elegante ni representa la agresividad o lo aguerrido de un equipo en particular, sino pareció pues una cantidad de un grupo de personas que estaban en una fiesta en Hawái, algo así. De manera que los invitamos a que vean lean el artículo. Tenemos ahí videos de todos los uniformes alternativos, o bueno, de la mayoría de los uniformes alternativos de los que hablamos. Y pues léanlos y dennos su opinión de qué les parece pues los distintos uniformes alternativos que vimos este año en la NPB. El mismo lunes 12 de agosto hubo jornada. El cubano Alfredo Espaine conectó 2 honrones ese día, llegó a 29 y empujó 5 carreras. El también cubano Alex Guerrero conectó un honrón, su número 15, y empujó 3 carreras. El dominicano Ruby de la Rosa salvó su segundo partido de la temporada. El también cubano Leonis Martín conectó su sexto honrón de la campaña y empujó una carrera. El cubano Dayan Viciado remolcó una carrera. El dominicano Zoilo Almonte se fue de 4-3 con una carrera anotada. Y el cubano Onelki García perdió, como lo mencionamos en su momento. El martes 13 de agosto el cubano Alfredo Espaine conectó un jonrón más, llegó a 30 y empujó 2 carreras. El también cubano Liván Moinelo salvó su cuarto juego de la temporada. El venezolano Ernesto Mejía se fue 5-4 con 3 carreras empujadas. El venezolano José Celestino López remolcó una carrera y el dominicano Christopher Mercedes se fue sin decisión. El miércoles 14 de agosto el cubano Yurisbel Gracial llegó a los 21 jonrones y remolcó 2 carreras. El cubano Alfredo Espaine remolcó una. El también cubano Leonis Martín conectó un jonrón y llegó a 7 y empujó una carrera. El también cubano Dayan Vicedo remolcó 2 carreras y el dominicano Jeffrey Marte y el venezolano Ernesto Mejía remolcaron una carrera cada una en esa jornada del miércoles. Fueron las noticias más destacadas, los jugadores más destacados de la jornada. El jueves 15 de agosto tuvimos 3 partidos nada más. El dominicano Steven Moya conectó su sexto jonrón de la campaña con los Búfalos de Oryx, se empujó 5 carreras. Y fue básicamente el único jugador destacado del día de los 3 partidos que se disputaron ese día. El viernes 16 de agosto el venezolano Yangervis Solarte remolcó una carrera, fue realmente el jugador más destacado del día. Fue una jornada bastante modesta, 4 partidos nada más, pero fue una jornada modesta para los latinos en Japón. El dominicano Ruby de la Rosa salvó su tercer juego de la temporada y su compatriota Enny Romero se fue sin decisión en la apertura de ese día. Ayer sábado 17 de agosto el cubano Alex Guerrero remolcó una carrera y realizó ese toque de sacrificio del que ya hablamos. Fue el latino más destacado del día en esa jornada. El dominicano Ruby de la Rosa salvó su cuarto partido de la temporada y su tercero de esta semana. Y el dominicano Smiling Montilla de los Carpas de Hiroshima cargó con la derrota, su segunda derrota en 2 salidas o en 2 aperturas para el dominicano Montilla. Y hoy domingo 18 de agosto tuvimos el espectacular debut del cubano Luis Oscar Colás con los halcones de SoftBank. Recuerden, pegó un jonrón al primer lanzamiento que vio en la NPB. Es el 9º jugador en la historia de la liga que lo hace en el primer lanzamiento. Hay muchos más que lo hicieron en su primer turno al bate, pero en términos del primer lanzamiento, Colás es solamente uno de 9 jugadores que han hecho eso. Lamentablemente el artículo de la prensa japonesa que leímos con esa información no mencionó quiénes eran los otros 8 bateadores que lo lograron, pero sí podemos confirmar que al menos es uno de 9 jugadores que han conectado un jonrón al primer lanzamiento que han visto en la NPB. El cubano Yurisbel Gracial también conectó un jonrón en la jornada de hoy, llegó a 22, un jonrón solitario y empujó una carrera. El venezolano José Celestino López conectó su jonrón número 24
del año. Fue un jonrón solitario que además decidió el partido. El equipo de Dena derrotó 1-0 a Hiroshima gracias a ese jonrón solitario de José Celestino López. El cubano Alex Guerrero remolcó 2 carreras en la jornada de hoy. El también cubano Dayan Viceo remolcó 1. El cubano Ariel Miranda se fue sin decisión. Y el también cubano Onelki García perdió en su apertura de hoy para los Tigres de Hanshin. Estas fueron entonces las noticias más destacadas de esta semana. Y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar o explicar cómo los jugadores japoneses o los jugadores extranjeros, perdón, se convierten en japoneses en la NPB. Y esto es una regla no oscura, pero como no ocurre a menudo, pues no siempre tenemos la oportunidad de mencionarla. Pero esta semana tenemos la excusa perfecta porque el curazoleño Vladimir Valentín, que ya está en su 9ª temporada con las golondrinas de Yakult, ya llegó, o fue noticia esta semana porque llegó finalmente a los 8 años de servicio en la NPB y por lo tanto se ha ganado la posibilidad de ser lo que llaman japonés en la NPB. Lo que eso significa es que a partir del año que viene, Vladimir Valentín puede continuar jugando en la NPB por todo el tiempo que quiera y no va a contar más como un extranjero para el roster del equipo. Es decir, el equipo, recuerden, la regla es que cada equipo puede tener solamente 4 extranjeros en su roster activo, pero en este caso Valentín no va a contar como extranjero, de manera que el equipo podría tener a Valentín y a 4 extranjeros más en su roster activo, cosa que es muy útil porque les permite a los equipos reforzarse mejor. Y repetimos, el requisito para llegar a esta meta de no contar más como un extranjero en la nómina del equipo, sino pasar a ser un japonés más, el requisito para llegar a esa meta es cumplir 8 años de servicio. 8 años de servicio significa que el jugador, si mal no recordamos, es algo así como tiene que pasar 160 días o algo así en el roster principal, en el roster activo del equipo durante una temporada. Esta es ya la 9ª temporada de Valentín y la razón por la que no llegó antes es porque se perdió casi una temporada completa debido a una lesión, de manera que casi que no jugó esa temporada, de manera que necesitó más tiempo para llegar a la meta, pero finalmente llegó y eso quiere decir que a partir del año que viene puede ser considerado como un jugador japonés. Ya no cuenta más como un extranjero para la cuota que tiene cada equipo o el límite de extranjeros que tiene cada equipo en la liga. Esto es un honor inmenso, de más está decirlo, porque son muy pocos los jugadores extranjeros que se pueden quedar tanto tiempo en la NPB, que tienen la calidad y la salud física para mantenerse jugando por tantas temporadas en la NPB. Recordamos, por ejemplo, en casos recientes en la última década, el venezolano Alex Ramírez llegó a tener ese honor de no contar como extranjero para su equipo, porque él jugó 13 temporadas en total en la NPB. El venezolano Alex Cabrera, si mal no recordamos, lo logró también. Ya al final de su carrera no contaba como un extranjero. Cabrera jugó 12 temporadas, pero caramba, como 8 de ellas nada más fueron completas. Las otras fueron parciales porque estuvo lesionado. El norteamericano Toffee Rhodes, que también jugó 13 temporadas en la NPB, si mal no recordamos, también se ganó ese honor de no ser extranjero y convertirse en japonés al final de su carrera. El venezolano Robert Marcano, que jugó 11 temporadas en la NPB, no recordamos si esa regla estaba activa en ese momento, pero suponemos que sí. Y entonces no contó más como extranjero al final de su carrera, igual que el cubano Roberto Chico Barbón, que fue el primer latinoamericano en jugar en la NPB, quien también jugó 11 temporadas completas en la liga. No sabemos, repetimos, si en ese caso, en ese momento estaba activa esta regla, no, pero suponemos que sí, y al final de su carrera pues ya no contaba como un extranjero para la nómina de su equipo. Y en jugadores que tienen el chance de llegar a esa meta pronto, especialmente entre los latinos, está el venezolano José Celestino López, quien ya está jugando su 7ª temporada en la NPB. Ha jugado casi todas las temporadas completas, solamente se perdió como un mes el año pasado por lesión, pero el resto casi siempre ha jugado por lo menos 100 partidos
por temporada, si mal no recordamos. Él estuvo lesionado también cuando estuvo en Yomiuri, no recordamos si jugó completo o no. De cualquier manera, el año que viene es probable que López pueda llegar, y si no lo hace el año que viene sería a principios de la temporada 2021. Pero ya López es digamos, el próximo jugador extranjero que tiene chance de llegar a esa meta de convertirse en japonés y no contar más como un extranjero para la nómina de su equipo, que repetimos, es un honor tremendo porque significa o confirma la longevidad, la salud y la calidad del jugador en general. Porque hay que tener calidad, hay que generar resultados durante todo ese tiempo y hay que tener salud para mantenerse jugando por lo menos 8 o 9 temporadas en la NP. De manera que felicidades a Vladimir Valentín y le agradecemos la oportunidad pues de explicar esta regla que no siempre tenemos la oportunidad de explicar con respecto a los jugadores extranjeros en la NPB. Pasemos ahora a la sección del final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros distintos seguidores a través de las redes sociales. Comencemos con Oscar Nereo vía Twitter, que nos dice, tiene varios comentarios. El primero nos dice en relación al caso de Xavier Batista, que ojalá que no sea esteroides, ya sería un papelón para los latinos, pues ya con que haya dado positivo, sin duda alguna, ya es un papelón, pero pues esperemos estamos totalmente de acuerdo contigo, Oscar, esperemos que no sea esteroides, que sea un diurético, porque al menos en ese caso tendría el chance, la posibilidad de continuar su carrera en la NPB. Si es un esteroide, podemos estar todos seguros que ya su carrera en la NPB se acabó. Luego, Nereo dice también, Meneses no decidió investigar cómo entró el estanozolol, que fue la sustancia que se descubrió en su cuerpo. Después Fiol, no sabemos quién es Fiol, pero dice, tuvo positivo por lo mismo y quiere luchar por su inocencia. Ojalá Batista no dé positivo por esteroides, no solo por su carrera, sino por posibles consecuencias para el futuro. Estamos totalmente de acuerdo por eso y de hecho de eso vamos a hablar en nuestra columna del Bate del Samurái de mañana. Y nos pregunta Oscar Nereo también, ¿alguna vez mencionaron el torneo Koshien? ¿Saben si el 2020 será antes, después de los Juegos Olímpicos o se suspende? La carrera de Fórmula 1 de 2014 en Sochi corrió riesgos de ser suspendida ese año y no creo que ni el Comité Olímpico Internacional ni los sponsors que ponen millonadas, esto como quedó interrumpida la frase y no sabemos qué quisiste decir, pero en relación a tu pregunta, Oscar, es una pregunta bien interesante acerca de qué va a pasar con el torneo Koshien de 2020. Si mal no recordamos, los Juegos Olímpicos van a comenzar a finales de julio y van a durar hasta principios de agosto. Nuestra intuición nos dice que deberían probablemente retrasar el inicio hasta después de que se terminen los Juegos Olímpicos. Se va a celebrar con toda seguridad. No creemos, el torneo Koshien es algo demasiado importante como para suspenderlo. De manera que se va a celebrar sin duda. No creemos que sea antes, lo más probable es que sea después de que se realicen o de que se terminen los Juegos Olímpicos, digamos a mediados de agosto o algo así. De cualquier forma, repetimos, nuestra intuición nos dice que se va a celebrar porque es un torneo muy importante y es decir, la gente no va a estar de acuerdo con que se suspenda o se cancele. Se va a celebrar en algún momento. Ahora, hay que tomar en cuenta como la NPB como tal va a parar su actividad como por un mes durante la celebración de los Juegos Olímpicos, entre otras cosas porque la selección japonesa va a estar participando en esos Juegos y ellos quieren ganar la medalla de oro, por supuesto. De manera que si la liga en general se va a parar por un mes para darle paso a los Juegos Olímpicos, lo más probable es que el torneo Koshien haga lo mismo, que se detenga para darle paso a los Juegos Olímpicos y se celebre después de terminados los Juegos. Estamos tratando de averiguar, por cierto, ya cuando tengamos la información te confirmamos, pero lo más probable es que se retrase el inicio hasta después de los Juegos, pero se va a celebrar con toda seguridad. La cuenta Pix Caribeños vía Twitter dice, cae otro dominicano en béisbol por dopaje. Gracias por el comentario, pues lamentablemente es así, no solo otro dominicano, otro latino, esto nos afecta a todos los que hablamos español. Esto daña la imagen de todos los latinos que juegan béisbol porque, claro, la gente en general se mete en la cabeza que siempre son los latinos los que
dan positivos por pruebas antidopaje. Y habla mucho de la necesidad que tenemos de educar mejor a nuestros peloteros. Es decir, estamos conscientes, la mayoría de ellos vienen de entornos muy, muy pobres, donde prácticamente no han recibido ningún tipo de educación y pues no tienen, o diríamos nosotros que no parecen tener la formación necesaria para distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, al menos en lo que se refiere a esteroides, al uso de esteroides y al uso de sustancias prohibidas en el béisbol. Y pues tenemos que hacer un mejor trabajo educando a nuestros peloteros, ya sea a través de la educación formal, normal de las escuelas, o a través de la intervención directa en las academias de béisbol en las que se forman este tipo de peloteros, etcétera. Lo que haya que hacer, pero hay que hacer algo para tratar de educar a los peloteros para que sepan, primero, que los primeros afectados son ellos, pues que por ese tipo de errores pierden sus carreras y pierden la oportunidad de ganar todo lo que querían ganar, o todos los sueños que tenían, todas las aspiraciones que tenían. Y segundo, que no solo los afecta a ellos, afecta a sus familias y nos afecta a todos nosotros también, a todos los latinos, a todos los que hablamos español, porque repetimos, se crea o se extiende esa imagen de que somos siempre los latinos los que caemos en estas trampas y los que somos tramposos y los que queremos aprovecharnos de la buena voluntad de los equipos y las ligas más ricas del mundo. Cosa en la que estamos en desacuerdo, por supuesto, pero repetimos, esa es la imagen que estamos proyectando y la que queremos corregir, pues no queremos que nos vean como ese tipo de personas que siempre están haciendo trampa. La cuenta Gran Freche, no sabemos si estamos leyendo eso bien o pronunciándolo bien, a través de Twitter nos dice: "Esas son malas noticias para el equipo de Hiroshima, que está luchando por el título de liga". Dice que, bueno, al menos Alejandro Mejía, que es el otro dominicano que está el otro bateador dominicano que tiene el equipo, al menos ya tiene su puesto en el equipo mayor asegurado, porque Batista no va a poder jugar por el resto de temporada, y eso quiere decir que al menos Mejía va a estar jugando como titular, o debería estar jugando como titular hasta que se termine el año. De cualquier forma, pues son malas noticias y estamos de acuerdo que el positivo de Batista realmente no puede traer nada bueno. Antoine vía Twitter nos pregunta por qué no incluimos a Brandon Laird en la lista de los latinos, de los máximos honroneros latinos de la NPB. Él nos dice que él es mexicano. Bueno, eso de que sea mexicano, Antoine, es relativo. Es decir, él nació en los Estados Unidos, su madre es mexicana y por eso, por ese motivo, el equipo lo invitó, la selección mexicana lo invitó a que jugara con ellos, porque igual la selección de los Estados Unidos no lo estaba llamando y él obviamente pues aprovechó la oportunidad para poder participar o jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero eso es decir, que haya sido invitado y haya jugado con la selección de México es una cosa, ahora que sea mexicano es otra cosa totalmente distinta. Pues él, hasta donde sabemos, él mismo no se identifica como mexicano, tampoco habla español. Pues es un poco exagerado, digamos, llamarlo mexicano. Podemos llamarlo americano-mexicano o algo así, sin duda alguna. Tienen las dos nacionalidades, o que ha jugado con la selección mexicana, pero llamarlo mexicano como tal, pues no estamos de acuerdo con esa categoría. Y no es que tengamos nada en contra de Brandon Laird, siempre que podemos promocionamos el buen trabajo que ha hecho en la NPB en todo este tiempo, pero tenemos una política bien clara, digamos, con respecto a los jugadores que llamamos latinos, que sabemos además que esa no es la definición correcta, pero es el término que generalmente la gente entiende. Y los jugadores que nosotros seguimos o apoyamos son jugadores que en su mayoría han nacido en países de habla hispana, que hablan español, que han crecido y se han formado en países de habla hispana también. Y en casos como el de Fren Navarro, que nació también en los Estados Unidos, pero él habla bien español y se identifica como mexicano. De manera que se puede considerar como un mexicano también, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, igual con el caso de Edgar González. Pero repetimos, hay otros casos en los que, llamar a Brandon Laird mexicano es un poco exagerado. Que ha jugado con México, sin duda alguna, que su madre es mexicana, no hay problema con eso. Que es mexicano-americano, también podemos decirlo, pero solamente llamarlo mexicano, pues nos parece que no es la definición correcta para él. Luis Vargas vía Twitter nos pregunta: Brian Rodríguez de los luchadores Nippon Ham entró sorpresivamente en el segundo inning sustituyendo al abridor sin causa justificada, lesión o mal juego. ¿Es debido a que en la NPB funciona el opener inaugurado por los Rayos de Tampa Bay el año pasado con Sergio Romo?
Luis, gracias por la pregunta. Es una pregunta bien interesante. No sabemos si ese es el caso específico, pero muy probablemente hay algo de eso. Porque sí hemos visto que Brian Rodríguez en las últimas 6 salidas ha sido utilizado como un relevista largo y siempre lo colocan después de 1 o 2 entradas del lanzador abridor. De manera que sin duda alguna Nippon Ham está haciendo algún tipo de experimento con él y hasta ahora le ha salido bien, hasta ahora ha funcionado. Aquí tenemos los números en las últimas 5 salidas o 6 salidas. Brian Rodríguez ha lanzado 3 entradas, 3 entradas, 3 entradas, 2 entradas y después 5 entradas en cada una de las 2 últimas salidas. Y todas han sido en relevos. En cada uno de esos partidos siempre el abridor fue un lanzador que lanzó 1 o 2 entradas nada más. Y después Brian Rodríguez fue el segundo y se quedó por 3 y hasta 5 entradas lanzando en la mayoría de los casos. De manera que sin duda alguna hay un experimento que se está haciendo y Brian Rodríguez ha sido parte de él y le ha ido bien hasta ahora. Ha hecho un buen trabajo en ese rol de relevista largo y además ha ganado, 4 partidos. Ha ganado 4 de esos 6 partidos en los que ha actuado como relevista intermedio largo. De manera que sin duda alguna el experimento está funcionando y no sabemos si tiene ese nombre oficial del opener, pero sí, hay algo que está ocurriendo con él y le ha ido bien hasta ahora en ese rol. Alejandro Carande vía Facebook nos pregunta... ¿podrías decirme dónde puedo encontrar el scouting report de Yoshitomo Tsutsugo? Jim Allen dice que él ha pedido irse a la NPB y me parece que es un jugador que puede destacar mucho. Gracias por la pregunta, Alejandro. Realmente no sabemos dónde conseguir un scouting report de Yoshitomo Tsutsugo. Sí te podemos decir que es un excelente bateador, que tiene poder, que puede conectar jonrones, que puede empujar muchas carreras, que puede batear para promedio también, puede batear 300 o más. Ha sido uno de los mejores bateadores de poder japonés en los últimos 4 o 5 años. También se ha convertido o se ha ganado el puesto de el cuarto bate titular de la selección japonesa en los últimos 2-3 años. El cuarto bate titular de Japón ha sido Yoshitomo Tsutsugo y le ha ido muy bien en ese rol. De manera que es un jugador que tiene todo el potencial y todas las herramientas necesarias para jugar en grandes ligas. Ahora, lo que dificultamos es que triunfe en las grandes ligas. Es decir, él tiene un perfil similar, digamos, al de Hideki Matsui, al que le fue muy bien en las grandes ligas, no tenemos duda alguna, pero hay una diferencia entre Matsui y Tsutsugo, no son exactamente el mismo tipo de jugador. Matsui tiene el potencial, pero caramba, el potencial lo tenía también Kazuo Matsui y su carrera en las grandes ligas duró 7 años, fue buena, tuvo buenos momentos, llegó a una serie mundial y todo, pero de que haya sido un super éxito, caramba, no podemos decirlo. Es decir, si Tsutsugo se va a las grandes ligas, cosa que probablemente pasará, se nos ocurre que le puede ir bien, puede hacer un trabajo decente, puede batear 280, digamos, puede conectar de pronto 10, 15 jonrones, empujar algunas carreras, no va a ser una superestrella, o sea, no va a ser Ichiro Suzuki ni de broma, pero nos parece que le puede ir bien. Pero al mismo tiempo... viéndolo del otro lado de la moneda o desde otro punto de vista, no va a ser un éxito rotundo, extraordinario, que todo el mundo va a estar hablando de él. No lo creemos, no creemos que le vaya, porque no ha pasado con ningún bateador, ni siquiera con Shohei Ohtani. Shohei Ohtani le fue muy bien el año pasado y él fue el primer bateador japonés en conectar más de 20 jonrones en su primer año en la liga. Pero obviamente Shohei Ohtani se está recuperando de una operación Tommy John. Este año tiene buenos números, pero no ha sido tan buenos como los del año pasado. Es decir, no es sencillo triunfar en las grandes ligas para un bateador japonés, con la excepción de Ichiro Suzuki. De manera que hay que esperar a ver. No sabemos que es difícil saber si va a tener éxito o no. Nos parece que le puede ir decentemente bien, que pueda hacer el trabajo, pero que al mismo tiempo no va a ser una superestrella en las grandes ligas. Edo El Malán vía Instagram nos pregunta: Jan Gervis, Solarte no estaba jugando en las grandes ligas. Sí estaba, pero lo dejaron en libertad y ahora lo contrataron para jugar en Japón. Está con los Tigres de Hanshin en este momento. Y finalmente Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta: Kenny Vargas de los Marinos de Lote está en el equipo menor y parece que por mucho tiempo. ¿Cobrará a fin de temporada lo estipulado al principio cuando firmó o devengará una cantidad?
Gracias por la pregunta, Luis. No, él va a cobrar su salario completo, es decir, él tiene un salario garantizado, juegue en el equipo mayor o en el equipo menor. El caso de Juan Francisco hace unos años con los Gigantes de Yomiuri, él llegó, lo contrataron a mediados de temporada por un monto específico, él jugó 5 partidos en el primer equipo, lo bajaron al equipo menor y pasó el resto de la temporada en el equipo menor, pero aún así le pagaron todo su salario completo. No, no porque esté jugando en el equipo menor le van a reducir el salario, simplemente es un contrato garantizado y el monto le pagan. Incluso si el equipo decide dejarlo en libertad a mediados de año porque no quedó satisfecho con su resultado, le tienen que pagar completo, pues no le pueden quitar parte del salario. Y lo otro que nos dice Luis Vargas es, en el caso de Cristian Villanueva, al ser mucho menor el tiempo en el que no ha estado en el roster principal, cobrará los millones estipulados en el contrato. Exactamente, es la misma situación. Cristian Villanueva va a cobrar su salario completo de pie a cabeza hasta que se termine el año. Es decir, si el equipo decide renovarlo después de eso o no, o si pasa el resto del año en el equipo menor, eso no importa. Eso es dinero garantizado y le va a tocar al equipo de Yomiuri pagarle completo, juegue en el equipo mayor o no. Con los jugadores japoneses es distinto, ya es un tipo de contrato que tenemos que hablar en otra ocasión, en el que el salario se puede subir o bajar de acuerdo al rendimiento del jugador durante el año. Pero en el caso de los jugadores extranjeros, todo eso es dinero garantizado y se les tiene que pagar por completo. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo de otro de los jugadores japoneses de la NPB. Bueno, de hecho japonés no, en este caso es un surcoreano, Daeho Lee, que jugó en Japón con Oryx y con SoftBank, que después se fue a las Grandes Ligas y jugó un año con los Marineros de Seattle y que ahora está de regreso en Corea del Sur. Sin embargo, cuando jugaba con Oryx, Daeho Lee tenía una canción que era una canción de ánimo que era sensacional, una melodía muy pegajosa, muy bonita, muy interesante y que pues queremos compartir con todos ustedes porque es una de nuestras canciones de ánimo favoritas en la historia de la NPB. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Daeho Lee.